cuando uno lee o escucha que 7 de cada 10 argentinos sufren algún cuadro de depresión o de ansiedad. 7 de cada 10 significa que en una familia de 4 hay 3 que por lo menos están atravesando por estas circunstancias, ¿no? Vamos a hablar con la licenciada Desiree Pian, que es psicóloga, ustedes la conocen, y que nos ayuda a entender estas cosas. ¿Cómo va? Buen día. Buen día. ¿Cómo les va? Es muy impresionante ese número, ¿no? Sí, sí, y más impresionante es ver cómo ha ido creciendo en este último tiempo, ¿no? Pensando que en los últimos 10 años el porcentaje aumentó, también quiere decir que algo no se está haciendo del todo bien. ¿La depresión y la ansiedad son patologías silenciosas o se hacen escuchar y no les prestamos atención? Depende en qué etapa de la evolución de la patología esté, ¿no? En el caso por ahí de la depresión muchas veces empieza con síntomas como no querer hacer cosas, preferir estar en casa, no querer socializar tanto. Entonces como que inclusive uno a veces lo interpreta como no, estoy cansado porque todo el día trabajando, toda la semana fuera, las actividades de acá, entonces quiero estar en casa, entonces me empiezo a replegar, a quedarme más aislado, ¿no? Hasta que llega un punto en donde realmente el pozo es tan profundo que cuesta salir. Como todas cuestiones relacionadas con la salud mental, la gente lo asocia a la locura. Y esto puede ser una cosa tan común como tener diabetes o presión alta. Sí, sí, inclusive, pensando en la depresión y en la ansiedad como patologías del siglo XXI, es más común. Lo que pasa es que no se lo tiene tan en cuenta o no es lo primero en lo que se piensa. Entonces, si vemos a un amigo, a un familiar, a alguien que queremos tirado en la cama, como decimos, sin querer salir, no, pero ponele ganas, ¿no? Claro. Entonces tendemos a menospreciar la sintomatología, ¿no? Si una persona es celíaca o es diabética, pensamos, por ejemplo, en la comida, ¿no? Que puede comer, que no puede comer, porque obviamente hay una afección física, pero la parte psicológica queda muy replegada, entonces es echarle ganas, ¿no? De hecho, muchos pacientes cuando llegan a la consulta vienen con esto de encima me siento mal porque me dicen que le ponga ganas. Claro. Y yo no tengo ganas, ¿no? ¿Tiene relación el contexto social, económico con esto o no? Sí, sí, sobre todo pensemos que para una familia o una persona que le cuesta llegar a fin de mes, obviamente los niveles de estrés van a ser mucho más altos que una persona que económicamente está más acomodada, digamos, claro. Le resulta más fácil llegar a fin de mes. Una persona que se gana el pan el día a día, que hoy tiene una changuita, un trabajo y mañana no, obviamente esto genera una ansiedad importante, ¿sí? Los niveles de estrés empiezan a subir. Claro, aún para el que tiene un trabajo fijo y no le alcanza y sabe que no le alcanza. Leí una estadística también que decía, Guillermo Oliveto, que es un especialista en consumo, no tiene que ver directamente con el tema, pero por ahí lo explica, dice que para una gran parte de la sociedad argentina, está en La Nación del domingo, el mes termina el 20 a nivel económico, claro. ¿No? Se termina el 20 y bueno, y muy probablemente eso tenga influencia, sí, ¿no? Sí, sin duda, además de que en los grupos por ahí económicos más bajos es más difícil a veces también acceder a un acompañamiento. Claro, ¿no? Entonces, profesional. Exacto, por ahí para el que tiene la posibilidad o de tener obra social o de pagarse una consulta con un profesional, lo hace, inclusive está como más bien visto y más aceptado, claro. Y más normal que por ahí una persona de recursos más bajos, ¿no? Sí. Donde sabemos además que nuestro sistema de salud público a nivel salud pública estatal está colapsado, claro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, muchos dicen, fui al centro de salud, fui a la salita a pedir un turno con el psicólogo, con la psicóloga y no tiene, o me dan para 2 meses, y el problema es ahora, claro. ¿No? Y esas personas quizás no tienen la posibilidad de tener una obra social o de acceder a una consulta particular. ¿Cuál es la diferencia, Desiree, entre estar triste, estar preocupado y estar deprimido o sufrir ansiedad? La diferencia se ve en el tiempo, ¿sí? La persona que está triste
porque tuvo una mala jornada, por X motivo, porque pasó algo feo, con los días se va reponiendo, inclusive quizás al otro día ya se levantó y salió no es que quedó en el olvido, pero se pudo sobreponer. La depresión tiene que ver más con este estado de no poder salir de esa tristeza, de ese malestar. A veces la depresión empieza puntualmente con un hecho, ¿sí? Como por ejemplo una pérdida, un amigo que se va lejos y que no lo voy a ver. Una pareja que se rompe. Una pareja que se rompe. Duelos. ¿Sí? Cuando eso pasa, digamos, tenemos como el inicio del estado depresivo y seguramente tenemos la posibilidad de un final. Claro. ¿Sí? El duelo es un proceso, entonces esto hace que sea más fácil el trabajo. A veces se requiere de asistencia psiquiátrica porque el duelo y el estado es tan bajo y la imposibilidad de vivir es tan alta que lo que se hace es, con la ayuda del psiquiatra, levantar un poquito el ánimo para poder atravesar ese duelo o ese proceso lo mejor posible. ¿Se puede salir de una depresión o de un cuadro de ansiedad sin medicación, con acompañamiento terapéutico? Depende porque si hay una cuestión física afectando, si por ejemplo no hay los secretores de endorfinas y lo que hace que nosotros estemos como contentos, están muy bajos, necesitamos medicación psiquiátrica sí o sí para levantarlos, ¿sí? Regular esos estabilizadores de nuestro estado de ánimo. Si lo que sucede es más a nivel emocional, sí se puede simplemente con ayuda terapéutica salir adelante. ¿Sí? Son tan lábiles esos valores, van y vienen con tanta fluctuabilidad que es casi, diría, no imposible, pero difícil regularlos solos. ¿Sí? ¿Qué le decimos a alguien que advierte que en la familia hay una persona con depresión? Porque por ahí el propio paciente no se puede autodiagnosticar. O sí, no lo sé, por ahí va en búsqueda, pero ¿qué le decimos? ¿Cómo lo ayudamos? Primero, que si hay alguien que creen que puede tener alguna sintomatología de estas, primero y principal, consultar con un profesional. Por más que no vaya el paciente, por más que no lo acarriemos a la persona que creemos que puede estar pasando por algo de esto, pero consultar con algún profesional que pueda ampliar un poco el panorama y poder ir como desglosando si lo que está pasando es simplemente un estado por ahí de tristeza o de no sentirse tan bien, o si hay algo más profundo de base, ¿no? Los diagnósticos son generalidades. Después los vamos aplicando. Yo siempre digo que el trabajo del psicólogo es un trabajo muy artesanal porque se va aplicando a cada paciente. Entonces, esto hace que cada caso sea único y sea diferente y la manera de abordarlo es única y diferente. Claro. Entonces, por ahí esto de poder consultar con alguien, de sacarse dudas, inclusive a veces de darle desde consultorio, poder darle herramientas para trabajar para que el paciente entienda también, la persona afectada entienda que está pasando por algo que no es normal, ¿sí? Porque muchas veces también los mismos padecientes dicen, no, pero esto es normal. Lo naturaliza. Lo naturaliza. Gracias, Desiree. Gracias, nos ayuda a entender este tipo de cuestiones que lamentablemente afectan, como dice el título, cada vez más a los argentinos, ¿no? 7 de cada 10, ni más ni menos. Son las 9:32, 13 grados, 1/10 la temperatura en Paraná. Nos vamos a Lácteos Luz Azul, que tiene productos directos de fábrica, quesos picadas